barbitúricos y ya casi que son medicamentos que por tantos efectos adversos se usan muy poco, a excepción de los que les mencioné el viernes. André García. André García. No, todavía no te he hecho la pregunta. Como, bueno, no hice la pregunta en forma explícita. Como yo les digo, los barbitúricos vimos que se usan relativamente poco por los efectos adversos que tiene y los riesgos que tiene por su pequeña ventana terapéutica. Entonces, pero hay algunos que sí se utilizan más. ¿Cuáles son los que vimos que sí tienen todavía aplicación, mayor aplicación? Ah, bueno. Ahorita. Ajá. Secobarbital. ¿Y para qué usamos el secobarbital si solo te acuerdas del secobarbital? Ajá. Daniela Mancía. Daniela Mancía. Sí, Lick, buenas tardes. Buenas tardes, Daniela, ¿cómo estás? Bien, gracias. Recién Bien. despertada. Ah, ah. Yo me Recién vi una despertada. pequeña siesta. Ah, bueno, entonces hay que ejercitar ahí el cerebro para que se despierte. Yo les decía que el viernes vimos algunos barbitúricos, vimos que pues la mayoría de barbitúricos no se utilizan ya por los riesgos que conlleva, pero sí algunos se siguen utilizando. Entonces yo le decía a André que cuáles eran los que se seguían utilizando. ¿Tú te recuerdas? Vamos a ver. Solo recuerdo el pentobarbital. Pentobarbital. ¿Y el pentobarbital para qué para qué se utiliza? Ay, vamos a ver lo que recuerdo de mis apuntes. También era como hemos visto, sedantes. Era Ajá. también para las convulsiones. eh, o sea, permite, o sea, disminuye la actividad motora de la persona, induce también a la hipnosis. Ya. Vamos a ver, Nereida me pone que el tiopental, inductor de anestesia, fenobarbital, epilepsia. Entonces, ¿se acuerdan que vimos en la semana pasada, el viernes todavía vimos que entre los barbitúricos que más se utilizan está el fenobarbital como un anticonvulsivante? Y todavía vimos que este está en el listado básico, en el listado de medicamentos esenciales, perdón, de la Organización Mundial de la Salud, y por eso es uno de los medicamentos que incluso aquí en Guatemala se utiliza como anticonvulsivante y sobre todo que es un medicamento de fácil acceso desde el punto de vista económico para las personas. Entonces, si hay niños con epilepsia o personas mayores que tienen, perdón, convulsiones, mejor dicho, convulsiones, entonces pueden tomar fenobarbital, es uno de los barbitúricos que se utiliza. Incluso me hicieron una pregunta, Marcelo me dijo que si no necesitábamos receta. En Guatemala no se necesita receta de medicamento controlado para adquirir el fenobarbital, sino que pues, se lo puede comprar cualquier persona en las farmacias. Y también vimos el tiopental, como le habían dicho, y ese, como dice Nereida, es un inductor de la anestesia. Entonces, vayan estudiando y revisando, porque después van a querer estudiar todo el último momento para el parcial y entonces se les confunde su poco. Por eso es que yo les he puesto algunos videos para que también vayan ustedes viendo las características, desde no solo recibir la clase sincrónica, han tenido lecturas
y además algunos videos de actividades para que ustedes se vayan familiarizando con el tema. Yo les decía por qué. ¿Alguno de ustedes me podría decir para qué seguimos viendo los barbitúricos si son medicamentos que a poco se utilizan? Uno, porque fueron de los primeros y se comprende cuál es su acción y de qué manera actúan a nivel del sistema nervioso central como depresores, pero actualmente como estamos en curso de química medicinal, muchos de estos de estas sustancias se siguen estudiando para algunas otras aplicaciones. Y en este caso, en este estudio que hoy les pongo en la diapositiva, es un estudio en el que se probaron barbitúricos y aquellos tiobarbitúricos que haciéndoles modificaciones químicas se podían utilizar para algunos tratamientos de algunos tipos de cáncer. Según el estudio, los barbitúricos realmente no, solo mostraron muy poca actividad. Sin embargo, los derivados tiobarbitúricos sí mostraron una mejor actividad. Y ustedes ven pues que hay ciertas modificaciones químicas que se les realizan, pero toman como base estos compuestos. Entonces, es así como algunos fármacos, y ustedes han visto, que se han ido descubriendo. Hoy en la clase de antipsicóticos, Nereida les habló de las fenotiacinas, que realmente se utilizaban para tratamiento, se han utilizado para tratamientos de de lombrices, de cuando las personas tienen lombrices, pero también de esas fenotiacinas, al irlas modificando, se tuvieron algunos antihistamínicos que también al modificarse y se vieron que tenían algunos efectos a nivel central, quiero decir, sistema nervioso central, se llegó a compuestos que se están utilizando o se han utilizado para esquizofrenias como antipsicóticos que lo vieron hoy. Ahorita en estas clases sí hay ustedes podemos ver desde diferentes puntos de vista esta acción depresora a nivel del sistema nervioso central y ya vieron, son modificaciones estructurales que se van realizando y de repente se van encontrando compuestos que tienen alguna nueva actividad terapéutica. Entonces vean ustedes la relación porque se relacionan, o sea, y sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Y ustedes vieron algo de fisiología hoy en el video que les puso la licenciada Nereida. Ustedes ven lo complejo que es el sistema nervioso central y cómo estimulando o siendo agonista o antagonista de determinado neurotransmisor, así tenemos diferentes efectos. También se han desarrollado anestésicos y aquí pues es un estudio de un desarrollo in silico, o sea, lo que ustedes han hecho con química computacional basándose en la estructura de los barbitúricos y de los tiobarbitúricos, siempre aquellos que tienen azufre en su estructura, con base a la inhibición que tienen del neurotransmisor GABA. Entonces, ustedes, por eso es que es importante que ustedes conozcan cuál es la estructura del compuesto, que ustedes vean cómo es que estos compuestos se han utilizado y cuál es la actividad, porque incluso ustedes podrían seguir haciendo estudios o ustedes más adelante ya como profesionales saben que salió un nuevo fármaco que de repente usaron como base estas estructuras y ustedes comprenden mejor la actividad terapéutica. Entonces, por eso es que pues, siguen siendo medicamentos que se siguen estudiando. Y este es otro estudio donde se utilizaron también compuestos de los tiobarbitúricos y en el que se tuvo un buen resultado como inhibidores de la tirosinasa. Entonces, pueden ver que se siguen estudiando esas estructuras e incluso siguen haciendo modificaciones por encontrar algunos medicamentos que pueden tener una mejor actividad terapéutica y menos efectos adversos. Ahora, tenemos a los barbitúricos, que ya vimos la estructura. Y como vimos en química medicinal 1,
lo que son las sustituciones bioisósteras, que vimos la importancia de los isósteros en química medicinal. Entonces, tomando como base los barbitúricos, y haciendo sustituciones bioisósteras, se han tenido otros compuestos que se han utilizado como anticonvulsivantes, y entre ellos están las hidantoínas, las oxazolidindionas y las succinimidas. Estos compuestos, como les digo yo, se han utilizado como anticonvulsivantes, aunque en algunos de ellos, pues su mecanismo de acción ha sido distinto porque lo que hacen es antagonizar el ácido glutámico. Cristal López. Cristal, ¿cuál es la función del ácido glutámico según lo que hemos visto hasta ahora? Es como un estimulante del sistema inmunológico. Del sistema inmunológico. Nosotros ya estamos estudiando el sistema inmunológico. Pues es lo que recuerdo hasta ahora, licenciada. Bueno, no se me estén confundiendo porque vamos a ver Kevin Conde. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Kevin. Buenas tardes. ¿Tú te recuerdas cuál es la función del ácido glutámico? Es lo que dijo Cristal, pero en el sistema nervioso central. Exacto, o sea, es un neurotransmisor excitador del sistema nervioso central. Acuérdense que hemos visto el GABA, que es un neurotransmisor inhibidor, en cambio el ácido glutámico tiene una función distinta, es excitador. Entonces, en estos compuestos que derivaron de la modificación de la estructura química de los barbitúricos, me sirven como anticonvulsivantes y su mecanismo de acción de ellos es que antagonizan la acción del neurotransmisor excitador. Si ustedes han visto o saben de personas, por ejemplo, que tienen convulsiones, y si en alguno de ellos han visto la manera en que se producen muchas de estas convulsiones, generalmente estas convulsiones son síntomas de actividad eléctrica que está perturbada a nivel del cerebro, porque es a nivel del cerebro que es el sistema, que es parte del sistema nervioso central, y hay descargas eléctricas anormales. Generalmente son muchas descargas eléctricas, por eso es que las personas tienen convulsiones. Entonces, lo que están haciendo estos compuestos es inhibir a esa excitación que produce el ácido glutámico, de manera que vayan disminuyendo las convulsiones. Entonces, aquí pues acabamos de ver los barbitúricos, ustedes vieron la estructura de los barbitúricos y con la modificación y por contracción del anillo obtenemos estos compuestos que les mencioné aquí y que tienen de común la estructura ureído, que pertenece también a los barbitúricos. Entonces, en la mayoría de ellos, en las que les acabo de mencionar, tanto los barbitúricos como las hidantoínas, ven ustedes que tienen dos radicales que se prefiere que sean hidrocarbonados. Esta
sustitución hidrocarbonada, ya lo vimos con los barbitúricos, es importante para que tengan una lipofilia adecuada y puedan atravesar la barrera hematoencefálica. Estos compuestos que se utilizan como anticonvulsivantes, generalmente, pues estas sustituyentes, se ha visto que la tendencia es que los que tienen grupos alquílicos pequeños son bastante efectivos para el tipo de epilepsia que se llama petit mal, y los que tienen un grupo, un sustituyente que puede ser un grupo arilo, pueden estar dirigidas para aquella epilepsia que se le llama el gran mal. Entonces, esta es la de los barbitúricos, es que derivaron estos compuestos, y como yo les decía, las convulsiones es un síntoma generalmente de enfermedades como la epilepsia, y hay descargas eléctricas perturbadas, anormales, que hace que se presenten convulsiones que afectan el cerebro. Unas pueden ser convulsiones tónico-clónicas, o sea que se ve a la persona que tiene, ¿cómo decirles? Pueden perder el conocimiento, pueden caer al piso, pueden tener movimientos irregulares, es lo que quería decir, y tienen como las del petit mal, que muchas veces solo son ausencias, o sea, la gente se desconecta por unos 10 segundos y después no se acuerda de lo que pasó en ese momentito, y todas esas van relacionadas a enfermedades como la epilepsia. Entonces, como habíamos visto que estos son depresores del sistema nervioso central, por eso esta es una acción que tienen estos compuestos derivados de la modificación estructural de los barbitúricos. Como les acabo de mencionar los fármacos anticonvulsivos, ya vimos estos que son derivados del ácido barbitúrico. Y que yo les decía que inhiben al ácido glutámico, son antagonistas del ácido glutámico. También hay otros que potencializan biosíntesis de GABA, como es la gabapentina, pregabalina, ácido valproico. Eso lo que van a hacer es que me van a aumentar la cantidad de GABA para causar ese efecto depresor que necesito. Otros fármacos que van a inhibir la degradación de GABA, o sea que no me van a dejar que se metabolice tan rápido GABA y que me dure más tiempo en el sistema. Fármacos que inhiben la recaptación de GABA, o sea que para que permanezca más dentro del canal sináptico. Y fármacos que se unen a un sitio alostérico en el complejo receptor GABA postsináptico, que aumenta la conducción de iones cloruro, como son los barbitúricos, las benzodiazepinas que vamos a empezar a estudiar, y los neuroesteroides. Entonces, les hago esta reseña para que vean, porque estamos viendo depresores del sistema nervioso central. Ahorita solo hemos visto en esta parte del curso sistema nervioso central, y hemos visto aquellos que me van a causar depresión, que me van a disminuir la actividad del sistema nervioso central, y eso yo lo voy a necesitar dependiendo de cuál es la afección que la persona presente. Entonces, yo les mencionaba que los barbitúricos se derivaron los compuestos anteriores que les acabo de explicar, pero también hay otra serie de compuestos que se han seguido desarrollando para tratar estos síndromes convulsivos que presentan algunas enfermedades. ¿Alguna pregunta? No me hacen preguntas, pero creo que se me están quedando con muchas dudas, porque no puede ser que se me estén confundiendo. Licenciada, buenas tardes. ¿Sí? Una pregunta, solo creo que ahorita me trabé, pero los fármacos anticonvulsivos también son depresores, ¿verdad? Del sistema nervioso También, central.
Exacto, por eso yo se las hacía yo les estaba haciendo la relación de que estamos viendo los depresores que de los barbitúricos, aunque ya vimos cuál es la función de los barbitúricos, para qué se utilizaron y para qué se han utilizado algunos de ellos, siempre con una acción depresora. Al modificar la estructura química se obtuvieron los primeros anticonvulsivantes. Esos anticonvulsivantes, ya les dije, son antagonistas del ácido glutámico, pero se han desarrollado ya pues hasta la fecha nuevos medicamentos que yo pueda utilizar para el tratamiento de estas convulsiones, que yo necesito medicamentos que me causen cierta regulación de esa actividad eléctrica, muchas veces una depresión de la actividad eléctrica anormal que padecen estas personas o el cerebro de estas personas, y entonces de ahí se han desarrollado medicamentos anticonvulsivantes. Les mencionaba los que se obtuvieron a través de la modificación estructural de barbitúricos porque era lo que estábamos revisando, pero les mencioné algunos otros que ya se han ido desarrollando y ustedes ven cómo el mecanismo de acción es distinto. Entonces ya vimos que el mecanismo de acción para depresores puede ser la estimulación de la acción de GABA porque GABA es inhibidor, el antagonismo ácido glutámico porque el ácido glutámico es excitador. Y así, viendo esos mecanismos de acción, se han desarrollado otros compuestos. Entonces, eso es. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Vaya. Entonces, ustedes ya leyeron un poco sobre las benzodiazepinas. También el video que ustedes vieron de TED hablaba de las benzodiazepinas y la lectura que ustedes tuvieron en Perusal. Ya ustedes creo que ya vieron qué son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, el por qué generalmente se habla de barbitúricos y benzodiazepinas. Ustedes vieron en el video también que era barbitúricos y benzodiazepinas y van como muy relacionados de la mano. Vimos primero los barbitúricos, viéndolos desde el punto de vista cronológico, en el sentido de cuáles aparecieron primero en terapéutica en el mundo y fueron los barbitúricos, con todo lo que ya vimos que tienen de características los barbitúricos. Entonces, ya entonces ahorita vamos a ver las benzodiazepinas. Estas benzodiazepinas se desarrollaron después de que se habían estado utilizando los barbitúricos, después de que se estaba observando los efectos adversos de los barbitúricos. Tanto GABA como los barbitúricos y las benzodiazepinas, todos ellos poseen receptores de similar afinidad y todos ellos lo que me van a hacer es a permitir el paso de iones cloro a través del receptor GABA. Entonces, ya vimos que actúan por zonas alostéricas próximas al receptor poscináptico de GABA y lo que hacen es aumentar la probabilidad de apertura del canal para que pasen iones cloro. En forma normal, pues siempre están pasando cierta cantidad de iones cloro en el momento de que el neurotransmisor se une al receptor, pero cuando ya tengo algunas otras sustancias como las benzodiazepinas, eso hace que aumente la abertura de este canal o la frecuencia de abertura y pasen más iones cloro y yo tengo un efecto depresor. Estas Melanie Cambran. Melanie Cambran.
Melanie, ¿qué habíamos dicho de los barbitúricos con relación a esa apertura de los, para permitir el paso de iones cloro en el receptor GABA? ¿Qué habíamos dicho de los barbitúricos? ¿Cuál era la característica de cómo funcionaban los barbitúricos? Si no estoy mal, era que actuaban aumentando las respuestas de GABA y abrían los canales de cloro y aumentaba la inhibición en el sistema nervioso central. Ajá, sí. ¿Y por qué es que causan tanto efecto adverso entonces? ¿Cuál era la característica de los barbitúricos? A ver, aquí ya me contestó, sí, ya más o menos, Fabiola Michelle me dice que no tiene un efecto de techo, Jacqueline, que abre los canales de cloro sin presencia de GABA, exactamente, y eso de que no tiene efecto de techo, o sea, no hay un momento en que pare, sino que los barbitúricos constantemente me van a abrir el canal de cloro, y sobre todo que con poquito aumento de dosis me sigue aumentando todavía mucho más la apertura del canal de cloro. En cambio, con las benzodiazepinas, y que realmente estos medicamentos vinieron a desplazar el uso de los barbitúricos, estos se consideran coagonistas de GABA, porque para que ejerzan su acción necesitan la presencia de GABA. O sea, que ellos solitos no pueden provocar la apertura del canal de cloro. En cambio, los barbitúricos sí, y ese es el riesgo tan grande. Y el por qué es que pueden ser mortales un exceso de barbitúricos. Entonces, la diferencia está entre los barbitúricos, así como me pusieron en el chat, abren los canales de cloro, ellos solitos pueden abrir los canales de cloro. En cambio, las benzodiazepinas necesitan que esté presente GABA para que pueda abrir el canal de cloro. Por eso ustedes ven aquí cómo es que tengo GABA y la benzodiazepina para que pueda abrir un poco más el canal de cloro, pero solita las benzodiazepinas no lo pueden hacer, por eso es que las benzodiazepinas se conocen como coagonistas de GABA. Entonces las benzodiazepinas me van a actuar como potenciadores de GABA, se unen a este complejo receptor y modula y aumenta la actividad de este neurotransmisor. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya lo habíamos visto anteriormente, me causa hiperpolarización en las neuronas dianas y es así como yo tengo un efecto depresor y por lo tanto los efectos farmacológicos de esos compuestos es que me sirve de ansiolítico, hipnótico, miorrelajante, anticonvulsivante, ya lo vimos que también me puede servir como anticonvulsivante. Efectos adversos, pues tenemos reacciones paradójicas, tolerancia, dependencia, o sea que siempre pues hay un riesgo con este tipo de compuestos. Síndrome de abstinencia, trastornos amnésicos, somnolencia y sedación. O sea que tampoco quiere decir que yo encontré medicamentos que son completamente inocuos, pero que tienen menos efectos adversos que los barbitúricos. Una pregunta, licenciada, ¿a qué se refiere las paradójicas? Estas reacciones paradójicas son como situaciones de depresión, de agresividad, fobias que le pueden aparecer a las personas, conducta violenta, esas son reacciones paradójicas. Entonces, eso puede ser entre los efectos adversos de este tipo de medicamentos. Gracias. Bueno. Y estas benzodiazepinas sí, Cocaví me preguntaba que entre las benzodiazepinas existen algunos que presenten más o menos efectos adversos. Sí, y vamos a ver esto por qué, ¿verdad? Vamos a ver cómo es que algunas, por el tiempo, duración de acción y esto, pueden tener algunos mayores efectos adversos.
y también con relación a de cuando se descubrieron, que es lo que vamos a ver, hasta lo que llevamos, vamos a ver porque algunas pueden tener algunos mayores efectos adversos y sobre todo, pues siempre como actúan a nivel del sistema nervioso central y ocupan receptores de otros neurotransmisores, por eso es que pueden tener ciertas reacciones de dependencia y de tolerancia. Entonces sí vamos a ir viendo cuáles son las diferentes benzodiazepinas y pues algunas se va a tener que tener un poco más de cuidado o algunas que ya no se usan tanto porque han aparecido algunas mejores. Las benzodiazepinas las mismas se iniciaron cuando fue sintetizado el clordiazepóxido y este fue por un químico. Bueno, tenía un doctorado en química orgánica, Sternbach, y descubiertas sus propiedades farmacológicas después por Randall, que trabajaba en Hoffmann-La Roche. Pues industrias farmacéuticas. Si ustedes ven, Sternbach nació en 1908 y murió en 2005, o sea que tuvo una bastante larga vida. Él era un investigador polaco y él nació cuando estaba el imperio austriaco-húngaro en Europa. Y entonces como después él trabajaba en La Roche, también en Hoffmann-La Roche en Suiza, trabajaba él cuando fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como ustedes ven, pues él era polaco y de haber sido de ascendencia judía, entonces hubo persecución, entonces fue a Estados Unidos. En Estados Unidos él siguió trabajando en el laboratorio, pero Hoffmann-La Roche, pero ya en sede en New Jersey, como lo que le mencionan aquí en la diapositiva. Y entonces él ahí hacía investigaciones de compuestos químicos, de química orgánica, de fármacos, sustancias que se podían utilizar para fármacos. Entonces se había empezado a comercializar la clorpromacina. Y la clorpromacina, ya no me recuerdo si la licenciada Nereida se mencionó, pero la clorpromacina fue uno de los primeros antipsicóticos que se utilizaron. Y entonces había empezado a comercializar la clorpromacina en Francia. Y como tenía esa estructura tricíclica que les mencionó hoy la licenciada Nereida de los antipsicóticos, él comenzó a estudiar la misma y a hacerle modificaciones para pues ir estudiando esos compuestos y ven como siempre relacionados al sistema nervioso central. En sus estudios y buscando modificaciones estructurales a la clorpromacina, ustedes ven cómo todos están bien unidos y relacionados y cómo la química medicinal ha sido importante a lo largo de los desarrollos de nuevos compuestos. Entonces él descubrió el clordiazepóxido, que sintetizó el clordiazepóxido, que es el que encuentran en esta diapositiva, iniciándose realmente a partir de un compuesto diamino y que le fue haciendo algunos cambios hasta llegar al clordiazepóxido. Cuando se comenzó a probar el clordiazepóxido, se vio que era un depresor del sistema nervioso central y que era la 1,4 benzodiazepina 2-ona, la que tenía la acción. O sea, que el clordiazepóxido realmente era como un profármaco y la 1,4 benzodiazepina 2-ona resultante de la hidrólisis metabólica del clordiazepóxido es la que tenía la acción
sobre el sistema nervioso central. Al descubrir esto, realmente la síntesis de este compuesto era mucho más sencilla que lo que se había sintetizado el clordiazepóxido. Entonces, la mayoría de las benzodiazepinas utilizadas en la actualidad pertenecen a este grupo, aunque ya se están haciendo modificaciones químicas y cambios en la estructura, pero de las que vamos a estudiar y de las que más se comercializan actualmente, todavía todas pertenecen a este tipo, a las 1,4-benzodiazepin 2-ona. Entonces, se vio pues que esta era la función y en base a ello es que se ha estudiado la acción de las benzodiazepinas. Entonces, esta es la estructura de las benzodiazepinas. Ustedes la pudieron ver en la lectura que tuvieron de Perusal. Químicamente es una función de un anillo bencénico y un anillo diazepínico, que es este. Este compuesto se demostró, o sea, que aumenta el efecto de GABA en el receptor GABA-A, dando como resultado propiedades sedantes, hipnóticas, que ya las mencionamos, ansiolíticas, anticonvulsivantes y relajantes musculares, que son la acción farmacológica que yo les dije. ¿Para qué se utilizan? Generalmente para el tratamiento de ansiedad, de insomnio, convulsiones, espasmos musculares y en el caso de personas que se han vuelto adictas al alcohol, les puede servir para dejar la adicción al alcohol, y también algunos de ellos, como me decía Cocavir, dependiendo de algunas características y algunas funciones de algunos de ellos, también los puedo utilizar como preanestésico. ¿Qué es lo más importante? Que son más seguros que los barbitúricos y no son tan adictivos. Siempre pueden producir cierta adicción. Hay algunas personas como más susceptibles. Yo diría que podrían, bueno, más que adicción, una dependencia es lo que va provocando a las personas. Las personas sienten la necesidad porque cuando lo toman se sienten bien y entonces dicen, ay no, mejor me tomo mi pastillita porque así duermo mejor, o me tomo mi pastillita porque si no, no puedo dormir. Entonces hay cierta dependencia al medicamento. Por eso es que son medicamentos que se deben utilizar con cuidado. Estas benzodiazepinas sí en Guatemala, teóricamente, porque alguien me puede decir, yo conseguí diazepam en la tienda, pero teóricamente en Guatemala sí son medicamentos que están controlados y que se supone que se deben vender únicamente con receta médica. Entonces las benzodiazepinas, bueno, los barbitúricos también, pero como yo les decía, se usan muy poco, entonces de los pocos fenobarbital que no se vende con receta. Y el tiopental, que es más que todo uso hospitalario. Pero las benzodiazepinas son de los que están catalogados como psicotrópicos. Ustedes como químicos farmacéuticos y al tener la dirección técnica de una farmacia deben llevar el control de las recetas que se despachan de este tipo de medicamentos. Y hacen también el reporte de lo que la farmacia compra y vende este tipo de medicamentos. Ya vimos cuál es el mecanismo de acción. Creo que ya tal vez ya hasta se aburrieron, ya se lo deben saber. Ya vimos que es un efecto alostérico positivo en el receptor GABA. Se unen a un sitio diferente que GABA, así como los barbitúricos y como vimos ya el alcohol, que se unen a un sitio diferente, pero estimulan la acción farmacológica del mismo. Y ya sabemos que GABA es el principal neurotransmisor del sistema nervioso central. Bloquea recaptación de adenosina, que es un neurotransmisor sedante, promoviendo la acción sedante del mismo. O sea, que no hace que la adenosina se vuelva a la célula y por eso aumenta el efecto sedante. Y además, se unen y bloquean directamente los receptores de acetilcolina en el hipocampo. O sea, a diferente nivel, acetilcolina es neurotransmisor del sistema nervioso autónomo, por eso no la hemos mencionado, pero también se une y bloquean estos receptores, lo que provoca amnesia.
Y eso es lo malo, que en algunos de los casos estas benzodiazepinas pues los han mal utilizado. En el caso de violaciones, entonces la persona que ha sufrido la violación no se recuerda de lo que hizo y lo que le pasó, porque este tipo de medicamentos le puede provocar amnesia. Eso es delicado y pues como siempre, en lugar de que las cosas tengan solo un buen propósito, también hay quienes les buscan un propósito no tan correcto. Entonces, ese es el mecanismo de acción de benzodiazepinas. Ya vimos GABA y la benzodiazepina. Ya vimos que este anillo imino es esencial para la afinidad del sitio de unión. Se une por enlace pipí con un residuo aromático de los aminoácidos del receptor. Entonces, este es fundamental para que se pueda unir al receptor. El anillo imino es fundamental para que se una al receptor GABA. Ahora, ustedes leyeron en el artículo de Perusal toda la relación estructura-actividad. No sé si hay alguna pregunta. No. Sí, Dulce, Sofía. Tengo una pregunta, licenciada, disculpe. Es que yo busqué en otro artículo la relación estructura-actividad, pero de la posición 2 no encontré nada. No sé si nos podría dar solo como un pequeño resumen de la cómo sería posición la 2. posición 2. Ajá. Ajá, es que en el artículo que encontré solo me salía en la posición 2, pero del anillo C, no de la posición sí, 2 pues. aquí. Ajá. Entonces, solo esa era mi duda. Ya. En la posición, vamos a ver. En esta posición 2, donde generalmente vamos a tener una amida, es necesario ese compuesto o un oxígeno carbonil. Va a ser necesario para interaccionar con el residuo de histidina del receptor. Vamos a ver. Posición 1, ya la saben, posición 2. Sustancial grupo amida en posición 2 o un grupo carbonil. Y el doble para contribuir a la unión del receptor y actividad del compuesto. Aquí está. Un grupo aceptor de protones, un oxígeno carbonil. En posición 2, necesario para interaccionar con el residuo de histidina, el receptor que actúa como donador de protones y ayuda con la unión del ligando. Este debe estar en el mismo plano que el anillo A, con el grupo electronegativo del anillo A, que si ustedes se recuerdan, les mencionaba que era importante que en posición 7 haya un grupo electronegativo. Y de esta manera, al estar en la misma posición, favorece la orientación coplanar de las dos moléculas y de esa manera se une mejor al receptor. Entonces, este es en la posición 2. Gracias, licenciada. Vaya, Dulce Sofía. Ahorita van a hacer otro jueguito similar al anterior, solo que creo que más fácil. Solo para que ustedes me digan qué tal les fue con la relación estructura-actividad de las benzodiazepinas, de acuerdo a lo que ustedes leyeron. Entonces entran nuevamente a